Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Reciba un fraternal saludo de este servidor y amigo Bani Calderón, ministro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Qué bueno encontrarnos en este espacio de la franja pastoral, en este prestigioso canal, como lo es Canal 27, que abarca a lo largo y ancho de nuestro país y más allá, ahora por medio de las redes sociales. Es un excelente tiempo para poder reflexionar acerca de la fe, acerca de la iglesia, acerca de la palabra de Dios y claro, por supuesto, también acerca de nuestra experiencia de comunión con el Señor. Estaremos compartiendo la serie de reflexiones bíblicas, particularmente en este mes de octubre, procurando coincidir con aquel hecho acaecido el 31 de octubre de 1517. Vamos a hablar de 4 temas que tienen que ver con las solas de la Reforma. Y la primera de ellas es acerca de la Biblia. La Biblia, que es realmente una biblioteca, es bien importante. Y al hablar acerca de la Biblia, en este primer tema, le hemos puesto un título bien sugestivo, un tema bien importante, y es relevancia del conocimiento de la Biblia en la iglesia y en la sociedad. Se hace bien importante conocer la Biblia como la palabra de Dios porque hay la intención de Dios, la voluntad de Dios para el ser humano registrada en este texto sagrado para nosotros que somos cristianos. Y quisiera desde esa perspectiva leer el texto en el que nos vamos a centrar en esta oportunidad. El texto en el que vamos a meditar se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11 al 20. Y el texto dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová el Señor de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal
de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendría a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Permítame que hagamos una oración y le invito para que se una conmigo en esta oración. Dios y Padre eterno, bendito eres por siempre. Hoy estamos aquí delante de tu palabra, dispuestos a escucharla. Es el momento del habla tuya en el cual estamos dispuestos a dejarnos guiar por el consejo que tú tienes para nosotros hoy por medio de tu palabra. Permite que nuestras mentes y nuestros corazones se constituyan en terrenos fértiles que fructifiquen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al momento de comenzar esta meditación de la palabra del Señor, quiero compartirle una anécdota. La anécdota cuenta que en cierto lugar había un misionero evangelizando y tenía varias formas de evangelización. Una de ellas consistía en repartir nuevos testamentos. En una de las oportunidades que iba repartiendo nuevos testamentos, encontró a un joven de una apariencia un tanto extraña, pero finalmente joven y persona. Es decir, tenía la imagen de Dios en él. Se acerca al misionero y le dice: Dios te ama, quisieras tener la bondad de recibirme este libro, este folletito llamado Nuevo Testamento. Y el joven, con una apariencia un tanto indiferente y modesta, le dice: está bien, se lo voy a recibir, solo que vea mi apariencia. Quizá yo sea la persona menos indicada para recibir lo que usted me va a dar, porque finalmente eso es un mensaje de Dios. Y le dice el misionero: tómalo. ¿Por qué dices que sería la persona menos indicada? Dice: porque vea, yo veo que el material del que está hecho el Nuevo Testamento, sus hojas son bien finas y yo podría utilizarlas para hacer algunos cigarrillos y alimentar mi vicio. El misionero le dice: hagamos un trato. Tú puedes utilizarla con ese fin, solo que antes de arrancar la hoja, léela de ambos lados primero y después tú puedes hacer lo que quieras. Cuenta la anécdota que el misionero le entrega el Nuevo Testamento,
Este joven, modesto, inquieto, con apariencia extraña, se lo recibe y se termina en ese momento la escena. El misionero cumple su tiempo asignado para hacer evangelización en ese lugar y él se retira. Al tiempo, unos 12 años después, él regresa a esa comunidad. El misionero es invitado para predicar en una campaña y es bien interesante que en esa oportunidad en donde él es invitado a predicar en la campaña, él concluye su predicación, concluye el culto y se queda platicando con algunas personas. En ese momento del saludo con las personas, se acerca un joven, ahora con una apariencia bastante firme, con un código de vestimenta adecuado, y aborda al predicador, que era el misionero que había estado en esa comunidad, y le dice: ¿usted se recuerda de mí? Y le dice el misionero: bueno, realmente no me recuerdo, compartí con tantas personas que es difícil recordarme el rostro de ellas. ¿Se recuerda, dice el joven, que usted se acercó y le regaló un Nuevo Testamento a un joven con una vestidura extraña, con una apariencia extraña, y que hicieron un compromiso? Ah, dice el misionero, ya recuerdo. Déjeme, dice, contarle, ese joven soy yo. Quiero contarle qué pasó. Justo hice el acuerdo en el que quedamos y resulta que yo leí el Nuevo Testamento. Comencé con Mateo, leí la primera hoja acerca de la genealogía de Jesús y luego la arranqué, hice mi cigarrillo y entonces lo consumí. Así hice con todo el libro de Mateo. Luego llegué al Evangelio de Juan, al Evangelio de Marcos, donde se habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, quien vino a predicar, donde se habla acerca del llamado de los apóstoles. Y también leí de lado a lado la hoja y luego la arranqué, hice mi cigarrillo y también lo consumí. Luego pasé a... Eso hice con todo el Evangelio de Marcos. Luego pasé a Lucas, donde está un excelente prólogo, un excelente escrito. Leí la primera hoja y luego de eso la arranqué. Y así hice con todo el Evangelio de Lucas. Luego me pasé a Juan. Pero cuando llego al Evangelio de Juan, yo ya no pude continuar, ya no pude más. La palabra me quebrantó. El conocimiento del mensaje poderoso que tenían ahí sus palabras, sus letras, no me permitió seguir más y entonces fui compungido, fui confrontado acerca de mi pecado y mi desventaja delante de Dios, de tal manera que decidí entregarle mi vida al Señor de una manera solitaria, leyendo el texto. El texto me transformó. Dios, por medio de eso, obró en mi vida. Y le dice el joven: en esta oportunidad yo sabía que usted iba a regresar y por eso decidí venir para saludarlo y contarle mi experiencia. Y las personas que están ahí, varios, me acompañan hoy y son de la iglesia en donde yo sirvo como pastor. Qué interesante anécdota, qué interesante escenario que tenemos acerca de la relevancia que tiene la palabra de Dios para la vida, el conocer la palabra del Señor
es bien importante porque el conocimiento de la palabra del Señor, cuando hay disposición en el ser humano, reconfigura su sistema de valores éticos, su sistema de valores morales y establece un antes y un después. Simplemente la palabra del Señor es poderosa y transforma las vidas, transforma las mentes de aquellos que se lo permiten. La palabra del Señor sigue teniendo vigencia de la misma manera hasta el día de hoy, tal cual esta anécdota que les he narrado. Entonces, en esta oportunidad, sin más preámbulo, embarquémonos para hablar acerca de la relevancia de la Biblia como palabra de Dios. Esa relevancia es para la iglesia, es para la sociedad y por supuesto, como ya hemos dicho, para la vida misma. El texto al que le hemos dado lectura es un texto por sí bien importante. Narra el hallazgo del libro de la ley de Dios en el templo, en el tiempo de Josías, rey de Judá. El contexto de ese trozo de la Biblia al que se le ha dado lectura, como ya mencioné, es el hallazgo del libro de la ley de Dios. Déjeme que agregue estos datos que son bien importantes que los conozcamos. Algunos suponen que lo encontrado en esa oportunidad en el templo fue el Pentateuco completo, mientras otros sostienen que solamente fue encontrado el libro de Deuteronomio. El hallazgo del libro de la ley se dio cuando Josías tenía 26 años. El libro de la ley fue encontrado en la casa del Señor y fue encontrado ahí porque debía haber una copia de ese libro de la ley a un lado del arca del pacto. Esto fue dicho desde el tiempo de Moisés, en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 al 27, en donde dice: cuando terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley hasta el fin, Moisés dio esta orden a los levitas que llevaban el arca de la alianza del Señor: tomad el libro de esta ley, ponedlo al lado del arca de la alianza de Jehová, vuestro Dios. Ahí quedará como testimonio contra ti, porque conozco tu rebeldía y tu dura cerviz. Si hoy que vivo todavía entre vosotros sois rebeldes al Señor, ¿cuánto más lo seréis después de mi muerte?, le dice Moisés al pueblo. Sin embargo, Israel había descuidado el valor que representaba el libro de la ley cerca del arca del pacto. Por esa razón es que estaba el libro de la ley en el templo, porque había un mandamiento de que debía estar al lado del arca del pacto. Además, cada rey debía tener una copia de la ley. Esto nos lo dice el texto bíblico en Deuteronomio 17, 18 al 20, en donde leemos: cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá
todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor, su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, dice el texto, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Entonces, a raíz de este mandamiento, era que el libro de la ley se encontraba en el templo. El hallazgo del libro de la ley denota que los reyes, 14 en el caso de Judá, uno de ellos sí había cumplido, pero 14 habían sido muy irregulares. No habían cumplido con ese mandamiento, por lo que ellos y el pueblo estaban en serios apuros, porque cuando no hay una normativa, cuando no hay conocimiento de cómo proceder, cualquiera se extravía. De hecho, más adelante en uno de los profetas se dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque ya lo dice el dicho popular en el caso de los reyes, así como es el sacerdote, así es el pueblo. De manera que si el rey estaba mal, consecuentemente así estaba el pueblo. Finalmente, se debía leer a cada 7 años en asamblea. Esto lo encontramos en Deuteronomio 31, 9 al 13, en donde dice: Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó: cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios, mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. De manera que hay una estrecha relación entre conocimiento de la ley y el temor del Señor. También se sabe que los levitas dispersos debían leer a todos la ley de Dios. No obstante, si el libro fue encontrado hasta ahora, lo cual es mencionado con gran asombro, esto indica que no había conciencia de la lectura pública de la ley. De la misma manera, se puede comprender que los levitas dispersos no le habían dado lectura al libro de la ley para que el pueblo la conociera. En sí, se carecía del conocimiento de la ley de Dios. La ley debía de estar cerca del arca del pacto. Los reyes debían de tener un libro de la ley de Dios. Y la ley debía de ser leída cada 7 años en una asamblea de manera abierta. Finalmente, cada uno de los levitas debía de leer al pueblo a medida que le fuera posible la ley de Dios. Pero esto no se había dado. Esto no se había dado. Entonces,
Hermanos, amados, el hallazgo del libro de la ley en el tiempo de Josías es bien importante, porque quisiera hacer remembranza y recordar un poquito la historia que antecede a ese hecho tan importante. Hay algunos datos relevantes a considerar acerca de la lectura pública del libro de la ley. En Josué se registra que se había dado una lectura de esta naturaleza, una lectura pública, en el año aproximadamente de 1350. Eso está en el libro de Josué, capítulo 8, versículo 30. Una primera lectura pública. Una segunda lectura pública se realizó hasta el tiempo de Josafat, según el segundo libro de Crónicas 17:7. 500 años después, en el 875. Una tercera lectura pública fue entonces en el tiempo de Josías, según el segundo libro de Crónicas 34:30, en el año 622 a.C., 250 años después del 875, después del tiempo de Josafat. Estos números son simples ahora, pero no podemos dimensionar lo que eso significó para un pueblo que había sido marcado por la voluntad de Dios, descrita en las hazañas realizadas por el Señor en favor de ellos. Y el hecho de que su historia, es decir, la historia del pueblo, girara en torno a la ley de Dios como registro de su formación como nación, como pueblo escogido, porque la ley representaba la evidencia del carácter religioso, político y social del pueblo de Israel. La ley representaba la evidencia del carácter religioso, político y social del pueblo de Israel. De manera que, al no conocerla, entonces el pueblo desconocía su historia, desconocía su origen y carecía de esos elementos que se constituyen en un valor, en un baluarte para las experiencias de fe, en este caso para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, es en ese contexto que cobra vigencia los versículos a los que se les ha dado lectura. Comencemos revisando el versículo que dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, ¿pero qué fue lo que leyó Josías que le hizo rasgarse sus vestidos? Estimados amigos, ustedes que nos escuchan, ¿qué fue lo que leyó Josías que le hizo rasgarse sus vestidos? Al reconocer que en el Antiguo Testamento rasgarse los vestidos era signo de contrición de espíritu, de humillación, tuvo que haber sido algo fuerte. Y algunos sugieren que la parte encontrada y leída fue Deuteronomio 18, 1 al 8. Y esa parte dice: la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes, no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según les prometió. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. También les dará las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia
de entre todas las tribus para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando su nombre. Si un levita que viva en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón, se traslada al lugar que el Señor haya elegido, podrá ministrar en el nombre del Señor su Dios como todos los otros levitas que sirvan ahí en la presencia del Señor. Recibirá los mismos beneficios que ellos, además de su patrimonio familiar. Estimados hermanos, amigos, ustedes que me escuchan, Josías, al enterarse de esto, su primera actitud fue experimentar dolor, tristeza, se sintió compungido de espíritu. La razón fue que no se estaba entendiendo al levita como prescribía la ley, no se estaba atendiendo al levita como prescribía la ley. Entre otros aspectos, habían levitas que debían trabajar fuera del oficio religioso para su sustento, puesto que el pueblo había olvidado la ley de Dios. Y los levitas no eran correspondidos para dedicarse a su herencia, que era el Señor. Consecuentemente, el pueblo desconocía a Dios, no tenía el testimonio de Dios por medio del sacerdote de levita que se dedicaba a instruir al pueblo. De manera que Josías se entristeció, tuvo contrición de espíritu, y es que, miren hermanos, miren amigos, ustedes que nos escuchan, y es que la palabra de Dios, cuando la escuchamos, produce contrición de espíritu, porque revela nuestra desventaja delante de Dios si estamos en pecado, o bien afirma nuestra posición si le hemos obedecido. Y precisamente esa fue la experiencia de Josías. Inmediatamente de haber escuchado la palabra de Dios, el rey Josías dijo: qué interesante, no se quedó pensativo, no se quedó sin actuar, sino que dice el texto en el versículo 13, Segundo Reyes 22:13, id y preguntad por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Entonces, el rey tuvo interés, tuvo sensibilidad y disposición de atender la palabra de Dios. Contrición de espíritu, dolor, pesar, tristeza por haber ofendido al Señor. Ahora hay interés, ahora hay disposición, ahora hay sensibilidad de querer escuchar al Señor. Por eso Josías dijo: id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque cuando la palabra de Dios es escuchada, quebranta y sensibiliza hasta los corazones más duros e indiferentes, incluso más allá de la posición social en la que se puede encontrar una persona. En el caso de Josías, no le importó que fuera rey, no. Comprendió que necesitaba de Dios en su condición de ser humano, de ser persona, de ser siempre dependiente de la gracia de Dios. Esto nos dice que si alguno de los que nos escuchan y nos ven en esta oportunidad se encuentra en una posición de eminencia, está bien que esté allí. Seguramente Dios le ha dado esta oportunidad y eso
es bueno, pero recuerde que somos eternos dependientes de la gracia de Dios. Y si en el caso suyo es grande por esa posición en la que se encuentra, tenga en mente que sobre un grande hay otro más grande, y ese ser más grande es Dios. Y por lo tanto, si usted escucha un mensaje de la palabra del Señor, debe atenderla. Nótese que la Biblia tiene relevancia para los que creen, para los del camino de la fe, pero más aún, tiene la misma relevancia para la sociedad. Cuando conocemos la palabra del Señor, entonces podemos también llegar a conocer algo de Dios, el interés que Dios tiene por nosotros. Si desconocemos la palabra de Dios, también lo desconocemos a Él mismo. El rey Josías, además de la condición de espíritu y de su interés, sensibilidad y disposición, tuvo un profundo reconocimiento de que había pecado delante de Dios. Josías reconoció que se había ofendido el honor de Dios. Josías reconoció que se había ofendido el honor divino. Esto se refleja en las siguientes palabras del texto al que le hemos dado lectura. Porque grande es la ira del Señor, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y es que la palabra de Dios es poderosa, es creadora de vida, es creadora de justicia y también imparte esperanza. Quien no la estima ha desaprovechado la bondad de Dios, la oportunidad sublime de escuchar a Dios mismo. Cuando la palabra de Dios, usted que me escucha, hermano, hermana, cuando la palabra del Señor es pronunciada, encierra misterios. Uno de ellos es que Dios se manifiesta en un lenguaje que solo quienes tienen oídos espirituales lo pueden comprender. La palabra de Dios habla al interior, habla por los eventos, por profecías y por profetas, por sueños, por visiones, pero Él se manifiesta. El conocimiento de la palabra de Dios encierra el misterio de la vida misma, de un mensaje de esperanza, de restauración a la vez que de juicio. Al respecto, el texto bíblico al que hemos leído en su versículo 19, es decir, 2 Reyes 22:19, dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Qué gratificante sería para Josías saber que el Señor le había escuchado y le atendía. De manera que cuando la palabra de Dios es pronunciada, estimados hermanos, amigos, oyente, televidente, crea, porque Él dijo y fue hecho. El centurión romano, partiendo de una posición política y sabiendo del poder de la palabra, le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi siervo sanará. Y en efecto eso sucedió. Pues cuando la palabra de Dios es pronunciada, impacta, trasciende, da vida al que le obedece,
muestra el camino al pecador arrepentido y emite juicio hacia quien no quiere obedecerla. Pero no pasa desapercibida. El tesoro de la palabra de Dios es como una perla de gran precio en lo personal, en lo familiar, en la iglesia y en la sociedad. Cuando conocemos la palabra del Señor, conocemos a Dios. Conocemos parte de esa grandeza inconmensurable de Dios. Entonces, contristarse de espíritu, tener interés, sensibilidad y disposición, así como escuchar y atender la palabra de Dios, propicia oportunamente la promesa de Dios. El texto bíblico dice en el versículo 20: por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. La palabra que Dios pronuncia antes del juicio comunica un elocuente mensaje de misericordia. Antes del juicio trae misericordia la palabra del Señor. Y antes de la condena está cargada de esperanza. La palabra del Señor nunca confunde. Siempre muestra el camino y hace sabio al sencillo para vivir en plenitud. Qué preciosa palabra de Dios, lo que Él nos ha dejado en un registro tan oportuno, único, importante como este. A manera de cierre, aquel joven del que le platiqué al principio no conocía la palabra del Señor, o por lo menos su valor y la trascendencia de esa palabra del Señor, y por eso la menospreció. Pero al ver su mensaje, él se quedó en desventaja, pero tuvo la disposición de dejar que Dios entrara a su vida. En el caso de Josías es algo similar. Él no conocía la palabra de Dios, pero al conocerla, irrumpió en su vida y reconfiguró, hermanos, su mente, su sistema de valores. Pasó de lo ordinario a lo extraordinario, porque la gracia del Señor es abundante para cada uno de aquellos que quieren tomarla. Y esa gracia ha sido también dada a conocer por medio de su palabra. Si tan solo la iglesia, las familias, nuestros líderes supieran el valor del conocimiento de la palabra de Dios y la atesoraran, tendríamos la esperanza de un mundo mejor. Vidas transformadas conforme a la voluntad de Dios. Se evitaría tanta corrupción incrustada en las estructuras políticas, religiosas y sociales. Eso precisamente era lo que estaba pasando en el contexto de la Reforma, coincidiendo con el espíritu de la época. Pero fue ahí donde volver al texto bíblico y conocerlo como tal despertó los oídos espirituales que tenían hambre y sed de justicia para hacer lo que agrada a Dios. De esa manera se incrementó el amor por Dios, por su iglesia, y se despertó el interés por la dignificación del prójimo. En una situación análoga con la de Josías, como si se relatara que en la Reforma, la Biblia, simbolizando la ley, fue encontrada, fue redescubierta en la iglesia por los sacerdotes para volver a escuchar a Dios, pues hacía mucho tiempo que el pueblo la ignoraba. El significado verdadero del texto bíblico, por lo tanto, es que la Biblia sigue teniendo un valor relevante para este tiempo, para hoy, para usted y para mí. Dios sigue
sensibilizándonos. Dios sigue por medio de su palabra hablándonos, porque nos ama, porque quiere que le conozcamos, para que dejemos de vivir vidas míseras, apocadas e indiferentes, y que vivamos vidas abundantes, de acuerdo al favor de Dios, de acuerdo a la bondad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.